Día 42. La trampa de complacer a la gente. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Proverbios capítulo 29, versículo 25. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Por la aprobación de quién vives tú. Debido a que Dios nos diseñó para establecer relaciones personales, cada uno de nosotros tiene un deseo de ser amado, valorado y apreciado. Anhelamos sentirnos aceptados y aprobados por otros. Este anhelo de pertenecer, este deseo de encajar y sentirnos conectados a otros, es la fuerza impulsora detrás de muchas de las decisiones que tomamos. Tanto en las decisiones pequeñas como la ropa que usaremos o cómo nos peinaremos, como en las decisiones de envergadura, tales como dónde vivir y trabajar. Lo que otros piensan ejerce en nosotros mayor influencia de lo que nos damos cuenta. No hay nada de malo con nuestro deseo de ser aceptados, apreciados y aprobados por los demás. En realidad, sin la afirmación de otros, nunca floreceremos plenamente hasta alcanzar nuestro pleno potencial. Nuestro crecimiento se verá atrofiado. Solo con la ayuda de otros podemos llegar a cumplir el propósito para el que Dios nos creó. Como expliqué en capítulos anteriores, Dios nos diseñó de modo que nos necesitáramos los unos a los otros. Todos precisamos de alguien que crea en nosotros, nos aliente y afirme nuestro valor y progreso. Si no perteneces a un grupo pequeño y una familia de la iglesia que haga eso, necesitas encontrar algunos. El estímulo es absolutamente esencial para tu salud y tu desarrollo espiritual. Sin embargo, al igual que todos los deseos saludables y buenos que Dios pone en nuestro corazón, es posible usar mal el deseo de aprobación, abusar del mismo y confundirlo. Esto puede volverse una obsesión que domina nuestra vida y un temor que destruye nuestra alma. Como la bacteria que come carne, la enfermedad de complacer puede consumir todo nuestro tiempo, energía y felicidad. El actor estadounidense Bill Cosby una vez dijo: "No conozco la clave del éxito, pero sí sé que el camino al fracaso es tratar de complacer a todos". El deseo de complacer a la gente es el otro lado de la moneda de la envidia. La envidia declara: "Debo ser como tú para ser feliz". Los que quieren complacer a la gente afirman: "Debo caerte bien para ser feliz". Ambas trampas nos impedirán vivir una vida impulsada por un propósito y para la gloria de Dios. El lado oscuro del deseo de aprobación es el temor a la desaprobación. Después de hablar con personas en más de 100 países diferentes, he llegado a convencerme de que el temor a que otros nos critiquen o rechacen es la razón más común por la que nos desviamos del camino que Dios planeó para nosotros. Pienso que esta es la herramienta favorita de Satanás a fin de distraerte. Una vez que sabes con qué propósito fuiste creado, él te dice al oído: "Pero, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué tal si no le gustan los cambios que realizas? ¿Qué tal si critican lo que dices o haces? ¿Qué tal si se burlan de lo que crees?". Este temor al rechazo a menudo es una fuerza tan abrumadora que retrocedemos ante lo que sabemos que es lo correcto que hay que hacer. Por eso, la presión de los demás resulta tan efectiva para controlar lo que hacemos y decimos. Las presiones de nuestros amigos, ya sean en los estudios, el trabajo o nuestro barrio, se arraigan con el temor a la desaprobación o el rechazo. Cuando las instituciones escolares, los negocios o los gobiernos usan la corrección política a fin de sofocar la libertad que Dios nos ha dado para hablar y vivir según nuestra conciencia, se aprovechan de este temor. Por supuesto, la Biblia repetidamente nos ordena que seamos considerados con los sentimientos de los demás. En los asuntos de conducta donde Dios concede gran libertad, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. No es amor ignorar cómo nuestras decisiones afectan a otros. Pablo nos recuerda: "Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí".
Sin embargo, la Biblia también nos advierte que no dejemos que el temor a la desaprobación nos impida hacer lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. Proverbios capítulo 29, versículo 25 dice: temer a los hombres resulta una trampa. Otra traducción de este versículo afirma: es peligroso preocuparse por lo que otros piensen de ti. La trampa de complacer a la gente tiene una mentira como carnada. La mentira es esta: si simplemente logro caerles bien a todos, entonces seré feliz. No obstante, esa mentira solo nos hará desdichados. No podemos vivir bajo el estrés constante de preocuparnos por lo que los demás piensen de nosotros. La Biblia declara: no es bueno comer mucha miel, ni buscar honores para uno mismo. Los peligros de complacer a la gente. Permíteme mencionarte 5 efectos dañinos de permitir que la aprobación o la desaprobación de otros determinen qué hacer con tu vida. Complacer a la gente hará que me pierda la voluntad de Dios para mi vida. Recuerda, Dios no te creó para que cumplas las expectativas de otros. Fuiste planeado para el placer de Dios, y a Él le encanta verte ser tú mismo. La palabra de Dios es inequívocamente clara. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Nota que el Señor tantea y prueba las intenciones de nuestro corazón. Dios siempre está más interesado en el motivo de lo que haces que en dónde o cómo lo haces. Puedes realizar toda clase de buenas obras, pero si tu motivo es simplemente impresionar a otros, obtener reconocimiento o evitar su desaprobación, te pierdes el punto de hacer el bien. Pablo dijo: porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Además, si siempre te enfocas en lo que otros quieren, no podrás llegar a ser lo que Dios tiene la intención que seas. Las expectativas de otros te restringirán, limitarán tu potencial y te impedirán realizar el sueño que Dios puso en tu corazón. Complacer a la gente impide que mi fe crezca. El temor a la desaprobación me impide correr riesgos en la fe. Sin correr riesgos, mi fe no puede extenderse y desarrollarse. Muchos jamás dan ni siquiera el primer paso de fe en Cristo, ya que temen que sus amigos o familiares los desaprueben o los miren mal. Este es un error fatal. La Biblia dice: ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Nunca permitas que otros se interpongan en tu relación con Cristo. Complacer a la gente es una desventaja emocional. Inmoviliza tu potencial. Una paráfrasis de Proverbios capítulo 29, versículo 25 declara: el temor a la opinión humana incapacita. Por supuesto, cualquier temor estorbará tu crecimiento espiritual, pero preocuparse por lo que otros piensen es especialmente incapacitante. Cuando las opiniones de otros nublan tu vista, el papel de Dios en tu vida se reduce. Pero cuando la aprobación de Dios importa más, las nociones de otros pierden su fuerza en tu vida. La opinión de quién te importa más. Cualquiera que sea esa persona, ella es tu Dios. Cuando valoras las opiniones de otros más que las de Dios, le das a esa persona el poder y la autoridad que le pertenece solo al Señor. Eso produce toda clase de inseguridades en ti. Por otro lado, cuando la aprobación de Dios es lo que más te importa, eso te libera de la inseguridad, porque Él nunca te rechazará. Complacer a la gente me conduce a otros pecados. La Biblia está llena de ejemplos de personas que hicieron el mal porque cedieron a la presión de los demás. Rubén aceptó vender como esclavo a José, su hermano menor, porque sus otros hermanos lo presionaron. Aarón hizo un ídolo de oro para adorar cuando el pueblo lo presionó. Sansón rompió su voto a Dios en el momento en que su novia lo obligó. Pedro negó conocer a Cristo al temer lo que otros pudieran decir. Pilato
aunque sabía que Jesús no había hecho nada digno de castigo, permitió que se crucificara a Jesús porque temió la desaprobación de la chusma. Si eres sincero, podrás recordar algunas ocasiones en que has cedido a la presión de los demás, tal como ellos lo hicieron. Este mismo momento sería una muy buena ocasión para hacer una pausa y confesarle a Dios tu cobardía. Eleva en oración las palabras del rey Saúl que dijo: «He pecado, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso». Permíteme ser franco. Si tus amigos están haciendo que le restes importancia a tu consagración a Jesús, niegues tus creencias, hagas acomodos en cuanto a tus valores o abandones el sueño que Dios te dio, necesitas buscarte nuevos amigos. La Biblia advierte: no imites la maldad de las mayorías. También señala: si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Los amigos que te desaniman en tu andar con Dios no son verdaderos amigos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. Complacer a la gente produce hipocresía. La palabra hipócrita en español procede de una palabra griega antigua que se usaba para describir a los actores en un escenario que interpretaban múltiples papeles en la misma obra, usando diferentes máscaras para las diferentes escenas. Los que complacen a la gente se ponen máscaras y luego cambian de papeles en dependencia del público. Llevan una máscara en casa, otra en la iglesia y una enteramente diferente en su trabajo. Son hipócritas. Si caes en la trampa de complacer a la gente, esconderás tu yo verdadero por miedo a que te rechacen. Harás acomodos en cuanto a tus convicciones a fin de ser socialmente aceptable o tener corrección política. Jesús se refería a esta clase de hipocresía cuando les dijo a los fariseos: «Ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios». Complacer a la gente silencia mi mensaje vital. A menos que te libres del temor a la desaprobación, Dios no podrá utilizarte como quiere hacerlo. Te resistirás a proclamar el mensaje poderoso que Dios quiere comunicar por medio de ti. Tu testimonio se verá reprimido y te perderás el más grande privilegio de la vida: que Dios te use para cambiar el destino eterno de otro ser humano. Por siglos, Satanás ha usado el temor al rechazo para silenciar a los creyentes. Incluso durante el ministerio de Jesús en la tierra, frente a un milagro tras otro, el discípulo Juan nos dice: por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Más tarde, Juan también escribió: muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Si siempre te muestras renuente a hablarles de tu fe a otros, tienes un problema con respecto a complacer a la gente. Por amor a otros y sus destinos eternos, necesitas pedirle a Dios que te ayude a librarte de esta trampa. ¿Cómo librarse de la trampa de complacer a la gente? ¿Cuál es la cura para la adicción a la aprobación? ¿De qué manera nos escapamos de la prisión de complacer a la gente? Pues bien, puesto que esta prisión es mental, no física, la solución radica en cambiar la manera de pensar. La palabra que Dios utiliza para este cambio mental es arrepentimiento. Nos libramos de la presión a conformarnos, permitiendo que Dios transforme nuestros pensamientos. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, ¿qué usa Dios para transformar nuestra mente? La respuesta es la verdad. Las mentiras culturales nos amoldan, pero las verdades eternas nos transforman. Jesús famosamente dijo: «Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres».
He aquí 6 verdades que debes recordar la próxima vez que te veas tentado a ceder a la presión de los demás. Recuerda que ni siquiera Dios puede complacer a todos. En todo evento deportivo, los fanáticos de cada equipo ruegan en oración que su equipo gane. En toda elección, los votantes de cada partido oran que sus candidatos obtengan la victoria. Alguien siempre quedará desilusionado. Unos días los agricultores oran por lluvia, mientras que los niños piden que salga el sol. Otros días, algunos oran que caiga nieve, mientras que otros oran que no sea así. La lista podría seguir y seguir. Incluso Dios no puede complacer a todos. Y solo un necio trataría de lograr lo que ni siquiera Dios puede hacer. Es imposible contentar a todos al mismo tiempo. Incluso si pudieras conseguir que todos sean iguales a ti, eso no sería una buena idea. Solo significaría que no tienes convicciones en las que crees profundamente, ni principios que estás dispuesto a defender. Jesús dijo: «Ay de ustedes cuando todos los elogien». Recuerda que no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. La felicidad es una decisión. Eres tan feliz como elijas serlo. Lo que otros piensen de ti no puede privarte de la felicidad a menos que permitas que te la roben. Es una verdad de la vida que en nuestro destrozado planeta lleno de personas quebrantadas, siempre habrá quienes denigren la forma en que te ves. No les guste lo que haces, desaprueben lo que crees, disputen lo que dices y te falten al respeto. Sin embargo, ellos no pueden controlar tus emociones a menos que lo permitas. La desaprobación no tiene que devastarte. En mi calidad de pastor, he hablado con miles de individuos que han invertido mucho de su tiempo y energía tratando de complacer a una persona imposible de contentar, por lo general un padre, una madre o algún otro familiar. Cuando les pregunto si todo su esfuerzo ha valido la pena, la respuesta siempre es no. Entonces les digo una verdad que es dura al principio, pero que a la larga resulta liberadora. Si no has conseguido su aprobación a estas alturas, nunca la vas a conseguir. El problema no eres tú. Ellos son el problema. Es imposible complacerlos. Sin embargo, hay buenas noticias, una verdad que te hará libre. No necesitas la aprobación de estas personas para ser feliz. Así que renuncia a seguir intentándolo. Deja de desperdiciar tu energía emocional en algo que nunca va a suceder y no es necesario para que seas feliz. Ellos son desdichados, pero tú no tienes que serlo. No hay ninguna razón sensata para que seas infeliz al igual que ellos. En lugar de concentrarte en una persona imposible de satisfacer, concéntrate en Jesús, que te acepta incondicionalmente. Mientras más importante llegue a ser Jesús para ti, más libre serás de la desaprobación de otros. El Señor lo promete. Él dijo: «Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres». Llegar a conocer a Jesús de una forma personal e íntima puede librarte de muchas cosas: la carga de la culpabilidad, el veneno del resentimiento, el estrés del exceso de trabajo, la presión del materialismo, los hábitos de la adicción y el temor a la muerte. No obstante, una de las más grandes libertades que Jesús ofrece es librarte del temor a la desaprobación. Esto resulta esencial para la paz mental. Si estás buscando que algún ser humano te haga o te mantenga feliz, a la larga vas a desilusionarte. Ningún ser humano tiene la capacidad de suplir todas tus necesidades y mantenerte todo el tiempo contento. Solo Dios puede proporcionarte todo lo que necesitas. Ninguna persona tiene la capacidad de darte toda la seguridad, la aprobación, la aceptación y el amor que requieres, no importa lo que te prometa. Si esperas que alguien satisfaga necesidades que solo Dios puede suplir, estás siendo injusto con esa persona, predisponiéndola a fracasar y preparándote a amargarte. Por otro lado, Dios repetidas veces ha prometido no abandonarte, dejarte ni rechazarte nunca. La Biblia dice:
Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Esta es una verdad en la que puedes descansar, una roca sólida sobre la que puedes edificar tu identidad, tu seguridad y tu felicidad. Recuerda que lo que parece tan importante ahora solo es temporal. A la luz de la eternidad, lo que otros piensen de ti en este momento no va a importar en absoluto. En realidad, es probable que ni siquiera importe en unos pocos años. ¿Puedes recordar a las personas cuya opinión te interesaba más en la secundaria? ¿Cuán significativas son las opiniones de esas personas para ti hoy? Tal vez no te afecten en absoluto. Lo que parecía tan importante entonces ahora resulta irrelevante. Complacer a la gente siempre es una actividad mental a corto plazo. Los beneficios nunca duran. Todo lo que nos rodea hoy nos dice que la riqueza, el éxito y la fama harán que obtengamos la aprobación de los demás, pero la verdad es que ninguno de estos valores perdurará. Todos son temporales. Dios dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerda que tienes que complacer solo a una persona. Si lo que hago agrada a Dios, eso es siempre lo correcto que hacer. Y puedo dejar de preocuparme por la reacción de todos los demás. Esto simplifica dramáticamente la vida. También evita el pecado de la idolatría. Los primeros 2 de los 10 mandamientos son: primero, no tengas otros dioses además de mí. Y segundo, no te hagas ningún ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que ponga en mi vida antes que Dios. Si la aprobación de alguien me importa más que la de Dios, entonces esa persona se ha vuelto un ídolo para mí. Jesús destaca que es imposible tener 2 dioses en la vida. Nadie puede servir a 2 señores. Tienes que decidir. Como Pablo dijo, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Esta verdad de que tengo que agradar solo a Dios es una clave importante para llegar a ser firme y no dejarme manipular por la desaprobación de otros. Jesús no se dejó influenciar por la crítica o el temor al rechazo, ya que vivía para un público de uno. Él dijo, no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Para ser semejante a Él, debemos hacer lo mismo. Recuerda que un día rendirás cuentas a Dios por tu vida. Habrá un día de juicio. La Biblia afirma, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Se te va a pedir una explicación de todo lo que has dicho y hecho. Este es un pensamiento aleccionador. Si mantienes esta realidad en mente, cambiará la forma en que vives cada día y para quién vives. Tu valor se fortalecerá a fin de decirle que no a las cosas que preferirías no tener que explicarle a Dios algún día. En esos momentos en que te sientas tentado a diluir la verdad, a hacer acomodos en tus creencias o rechazar tu fe, recuerda que Jesús no te negó. Él murió públicamente en la cruz por ti. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de ti. Él afirma que eres parte de su familia si te has arrepentido de tus pecados y confiado en Él para tu salvación. Sin embargo, hay una pregunta. Debido a que le temes a la desaprobación, ¿te has avergonzado de Jesús? Recuerda, un día tendrás que rendirle cuentas. Y Jesús dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria. ¿Se avergonzará Jesús de ti un día debido a que tú te avergonzaste de él? Recuerda que Dios te hizo para ser tú y no nadie más. Esta es la verdad final a la que aferrarse. Anteriormente en este libro mencioné que cuando llegues al cielo, Dios no te va a decir, ¿por qué no te pareciste más a tu hermano o a tu madre o a tu padre? No va a averiguar, ¿fuiste popular, le caíste bien a todo el mundo y cumpliste todas las expectativas de la gente?
No. Dios te va a preguntar, ¿cumpliste el propósito para el que te creé? En estos 2 últimos capítulos he explicado los 2 obstáculos más grandes para vivir la vida que Dios se propuso que vivieras. Querer ser como otros, envidia, y querer agradar a los demás, complacer a la gente. Estas trampas son sutiles, pero distraen y desvían a millones de personas del propósito para el que Dios las creó. Habiendo hablado con miles de individuos, sé que todos necesitamos un respaldo continuo. Por eso he dedicado el resto de mi vida a ayudarte en tu jornada. Por favor, contáctame cuando hayas terminado de escuchar este audiolibro y te ayudaré con los pasos que siguen. Mándame un correo electrónico a rick@purposedriven.com o entra en mi sitio personal en la red www.pastorrick.com. Oraré por ti y te enviaré materiales de enseñanza adicionales gratuitos sobre qué hacer luego. Mi oración sincera es que empieces a experimentar todo lo que Dios tiene guardado para ti. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Día 42. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. La felicidad es mi decisión. No necesito la aprobación de nadie para ser feliz. Versículo para recordar. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Salmo 27, versículo 10. Pregunta para considerar. ¿La opinión de quién es la que más me importa? ¿Por la aprobación de quién vivo?